Ok, ahora sí, estamos empezando la grabación. Nuevamente, buenas tardes a los estudiantes de semestre 4 de hoy lunes después de día festivo. Vamos a retomar el tema que venimos manejando en la clase pasada, que tiene que ver con el paradigma del enfoque cuantitativo. Les tengo que recordar, en este semestre ustedes están viendo, después de que ya vieron en los otros 2 semestres el origen de la investigación, ya en el cuarto semestre estamos viendo el origen del enfoque cuantitativo. Y el origen del enfoque cuantitativo, que conocemos como enfoque cuantitativo de investigación, nace en el positivismo, en el paradigma llamado paradigma empírico-analítico o en el paradigma racional-deductivo, como vamos a ver ahorita, porque recibe varios nombres por la misma metodología que tiene. Eso lo vamos a ir mirando para que no se confunda. Entonces, ahorita mismo estamos en ese paradigma cuantitativo del método científico con base en una tarea que vamos a recordar ahora. Les recuerdo también el seminario de Presid, que está para los primeros días de noviembre, que tiene un costo de 60,000 pesos. O para aquellos que ya hayan pagado los 120,000 pesos, recordarles pues que ese es el tema que viene ahora. Y los seminarios de inserción laboral, que pues que no tienen costo y que son 7, uno por semana, con los horarios que les mandé por WhatsApp. Bueno, ¿alguna pregunta inicial antes de que empecemos? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Vieron las notas, no? Del SINU, ¿no? Nadie me dijo nada por el grupo, que decir que todo estaba como debía ser, del corte 1. Todos revisaron sus notas, ¿no? Hey, profe, yo Profe, yo opino apenas que... voy a ver. Uy, mijo, la hora que va a mirar. Uy, esa plataforma se cerró. No, Por eso es que profe, se los no mandé sé. con tiempo. Les dije, Yo, revisen yo con no tiempo. sé cómo voy a hacer. Voy a tener que llamar a los extraterrestres para que nos venga a solucionar este problema. No sé, porque yo les mandé con el miércoles, me parece, o martes o miércoles de esa semana les mandé. Para que tuvieran tiempo de revisar cualquier cosa, yo tuviera chance entre jueves y viernes, porque el viernes cerraban la plataforma y ya la plataforma se cerró. Todo bien, profe, todo bien, Bueno, que yo creo que voy bien, creo yo. o sea, su conciencia está tranquila. Sí, yo tengo mi conciencia La tranquila. tranquilidad no tiene precio. Yo sé que yo soy incapaz de esa vagabundina. Bueno, de Mira todas cómo maneras, estoy yo, reposado, manejando la tranquilidad. La tranquilidad no tiene precio. pero ojo, una cosa es la tranquilidad, otra cosa es la negación, ¿no? Así que cuidado, ¿ah? Y obviamente, hablando de tranquilidad y negación, cuidarse, muchachos, los necesitamos sanos, los necesitamos bien, no se confíen, usen sus tapabocas, Dejen la droga. todo, porque esto está ahí y hay una calma chicha y el gobierno dice que los índices están iguales, no, pero uno no sabe, de eso tan bueno no dan tanto. Ay, profe, está todo bien, está todo bien. Bueno, entonces vamos a ir repasando. Voy a darles compartir la pantalla. Vamos a ver si me aguanta no se me pega el Teams. Entonces, ¿por dónde debo empezar? Por la revisión de la tarea, porque ese día pocos habían mandado la tarea. Esa tarea tiene fecha de finales de septiembre, imagínense. Acá me pegó. Ay, ¿cómo se pega esto? Voy a intentar. Ahí sí. Están viendo ya el EVA, ¿no? Ahora sí, para contestar la pregunta de la compañera, esto es lo que estamos desarrollando, esta lectura que se había colocado allí. Y habíamos llegado hasta cierta parte del temario, no lo habíamos desarrollado completo. De esta lectura, habían 13 preguntas que responder, que tienen que ver obviamente con el contenido de la lectura, que nada más eran 2 o 3 páginas. Y de ahí, colgarlo en EVA, hasta el 5 de octubre, en horas de la tarde, si mi memoria no me falla, que fue el pegue de ese día. ¿Qué vemos acá? Pues las personas que la colgaron. De 45 participantes, 39 las colocaron. Entonces vamos a revisar quién faltó. Para ver si está aquí y nos indica qué pasó. Bueno, que entre otras cosas son poquitos los que faltaron. Entonces aquí tengo a Giovanna Camargo. ¿Está con nosotros Giovanna Camargo? Ya estoy.
¿Qué pasó, Giovanna, que no mandó la tarea? Profe, cuando la fue a montar y eso estaba cerrado. Se me hizo tarde. Y Pero- salía ahí que no se podía mandar después del lapso, así que. Ajá, pero ese día en la clase tú sabías, porque todos aquí pues estuvieron de acuerdo en decir, hombre, ajá, ¿qué me le pasó? Entonces, Giovanna, usted me tiene que mandar esa tarea por el mail. Si yo me guío por lo que ustedes dijeron, a usted tendría que ponerle 3. ¿Usted está dispuesta a mandarme una tarea para que le ponga 3? Ok. ¿Sí? ¿Así de una? ¿Tan fácil? ¿Ni siquiera la regateó? Profe, porque ajá, la estoy enviando tarde. Ok, no, va a ser sobre 4, no sobre 3. Tampoco soy tan duro. Entonces, mira, te voy a mandar aquí por el chat. Profe, de 4 para arriba es avaricia capitalista. Capitalista, sí, neoliberal. Entonces, te voy a colocar aquí en el chat. Me tienen que, ella y los demás compañeros que no me estén haciendo la tarea, por eso estoy aquí revisando quién no la hizo. Voy anotándola aquí enseguida, además, de que se me olvide. Tun, 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 tun. Lunes. Viernes, lunes. Eso, aquí está. Bien. Entonces aquí voy colocando. Entonces, como me vas a mandar la tarea por mail, acuérdate cómo me la debes mandar. El asunto del mail, ¿no? El asunto del mail debe decir nombre completo. Nombre completo. Bueno, es decir tarea, ¿no? Tarea más nombre completo más semestre 4. Así, para yo saber que eres tú, ¿sí? En el Bueno, cuerpo del mail me tienes que colocar como evidencia el motivo del retraso. Porque esta ya es nota del corte 2 y después no estemos nosotros con notas por ahí todavía en el aire, ¿de acuerdo? ok. Entonces aquí yo voy anotando enseguida el nombre de la compañera. No sé que esto se me pone lento, Dios mío, con este Teams, voy a anotarlo acá. Aquí está. Giovanna. Vamos a compartir. Entonces Camargo, Giovanna Camargo. Son poquitos, la verdad. Bien, después de Giovanna Camargo, pendiente también está. ¿Cómo se me fue? Laura Vanessa Díaz, ¿está con nosotros? ¿Está con nosotros, Laura? Bueno, Laura también está debiendo la tarea. Mateo Jesús Jiménez. ¿Está con nosotros? No está con nosotros? Bueno. También Angie Natera. Ahí está hablando por el interno de WhatsApp. Justamente. A ver, Angie Natera. Hola, profe. Yo no, Uh-huh. 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 Ok. Angie, tú nos estás escuchando, ¿verdad?
Me estás escribiendo por el WhatsApp, pero nos estás oyendo, ¿verdad? Sí, yo estoy aquí en la clase. Ok. Sí, lo cual de todas maneras, pues siempre es un asunto complicado porque estás en la clase, o sea, estás y tú eres consciente, pues, de la situación de la clase. Entonces, yo voy a colocarle aquí, pues, una nota, pero necesito que me lo envíes porque cuando se corte se termine el corte y se cierren las notas a mediados de noviembre, de todas maneras, pues, la idea es que puedas estar al día. Y si eso Sí, te va a profe, afectar tu promedio, el o sea, cuento era que exacto, fuera no tenía computador, ok, entonces pues entonces, mira ya la instrucción que le da la compañera, procura hacerlo, sí. Si tú ves que por esta situación tuya personal se te puede afectar el desempeño académico, entonces mándanos un mail explicando a grosso modo la situación, cosa de que hagamos remisión. Primero comunicar la situación personal a la facultad y de ahí a remisión a través de psicología, que ese es el conducto regular, pero tienes que notificarlo si es el caso, porque si no, vas afectando tu promedio. Entonces, Anginatera. ¿Quién más está por acá? Laura Marcela Padilla. ¿Está con nosotros, Laura? Laura Padilla. Bueno, Luis David Peña. ¿Está con nosotros Luis Peña? Ya, esos son todos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 compañeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, esos compañeros ya saben, van sobre 4, porque van tarde. Y agradezcan porque si fuera por el sindicato que me armaron, era sobre 3. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Está comprendido todo? ¿Vamos bien por acá? Bueno, listo. Entonces, Sí, señor. cierro aquí. Tan. Bien, listo. Entonces, ahora sí retomamos acá. Vamos a ver si puedo. Eso. Bueno, entonces esta es la tarea. Esta es la tarea que ya llevamos. Pues por el lunes festivo se ha extendido estas 2 semanas. ¿Están viendo la pantalla, correcto? Sí, señor. Ok, bueno, listo. Estaba en el EVA, está la lectura. Y les repito lo que les venía diciendo. En este semestre estamos mirando el origen del enfoque cuantitativo. Vamos a mirar las características del enfoque cuantitativo, el tratamiento de las variables, cómo son las variables de tipo cuantitativo, sus características, bueno, las variables en general y entre esas las cuantitativas en particular, y después determinar el grado de validez que tiene una investigación cuantitativa con respecto al tratamiento de las variables. Yo sé que ahorita esto de pronto no lo entienden, pero ya lo van a entender cuando sigamos avanzando en el semestre. ¿Cuál es la idea? Que tú ya vayas teniendo claridad en los términos, teóricamente hablando, de este tipo de investigaciones cuantitativas para que en el otro semestre veas las características del otro enfoque de investigación, que es de tipo ¿qué? ¿Cuál es el otro tipo de enfoque de investigación? Cualitativo. Cualitativo. Exacto. Y de los tipos de variables cualitativas y del tipo de investigaciones cualitativas, las que son concretamente de educación, las que aplican para educación. Entonces ahí quedaría cuarto semestre y quinto semestre. ¿Por qué? Porque en sexto semestre ya ustedes entran a mirar lo que son nivel de profundización de una investigación, cómo funcionan, cómo se articulan los diferentes paradigmas, y ahí sí ya comienzan a hacer su primera experiencia de investigación, porque en sexto semestre usted va en práctica investigativa 1. O sea, ya ahí termina la teoría. A partir del segundo corte, como están ahora mismo en el semestre 6, los del semestre 6, ustedes empiezan a realizar ya trabajo de investigación, por lo menos de manera descriptiva. En el caso de los chicos de este semestre lo están haciendo mediado por TIC en su práctica pedagógica. Esperemos que de aquí a allá ya ustedes de pronto estén ya, o sea, ya de alguna manera superar la pandemia o haya una alternancia, lo que esté ahí. Con lo que esté se trabajará. ¿De acuerdo? Profe, Sí.
¿Cuándo ¿sí? empezamos nosotros a realizar nuestra tesis? Pues las tesis, del fondo lo que se hace, hasta ahora no se ha sacado todavía la primera tesis, todavía estamos en el último semestre en el que se está en la universidad, octavo semestre. Y la universidad tiene estipulada tesis y tiene estipulada también un diplomado paralelo a la investigación. Entonces, ¿qué se hace? A partir de sexto semestre, tú tienes la práctica investigativa, uno, donde comienzas a mirar o bosquejar posibles temas de investigación con respecto a aprendizaje de segunda lengua. En séptimo semestre tú miras si quieres seguir con ese tema o si lo quieres cambiar. Y lo puedes hacer, todavía tienes chance. Si vas a seguir con el mismo tema, entonces se profundiza en los teóricos que consultas y comienzas a perfilar la propuesta, o sea, porque se tiene que hacer un diagnóstico para del diagnóstico poder sacar la propuesta para mejorar esa situación. O sea, pasa a ser una investigación acción, o sea, una investigación de intervención. ¿Sí? Entonces, en séptimo semestre. En octavo semestre se aplica la estrategia. Se aplica la estrategia en octavo semestre y obtienes los resultados para perfeccionarla, terminarla de construir como documento en noveno semestre. Ya en noveno semestre, Profe, tú puedes decidir si la vas a usar como tesis de grado o si la vas a utilizar como complemento del diplomado en noveno semestre. Esa es la idea. profe, entonces con esto, entonces entonces no es necesario hacer una tesis si uno no quiere. Pues hasta ahora la universidad está mirando qué están desarrollando los grupos, pero no es que si tú quieras o no, porque es que de todas maneras tú ves en tu pensum, tú ves investigación hasta el noveno semestre, o sea, que de todas maneras tienes que hacer la investigación. Lo que se entraría a mirar es costo-beneficio, tanto económico como, por ejemplo, que te permita la investigación participar en eventos internacionales. Entonces, eso a ti te sirve. Entonces, si te sirve, entonces tú optas por hacer la tesis, convertirla en tesis, pero ya la tienes desarrollada porque la vienes desarrollando en octavo semestre, en séptimo semestre y la empezaste a perfilar en sexto, ¿sí ven? Esa es la idea. O sea, la teoría de la investigación se acaba en el segundo corte del sexto semestre. ¿Ya? O sea, están en cuarto, falta quinto, donde ven todo lo cual cualitativo, y en sexto semestre ya terminan teoría y empiezan a hacer prácticas ya con población, para que aprendan cómo se desarrolla la investigación, cómo se perfila el tema, cómo problematizar el tema, cómo obtener las primeras variables, las posibles primeras variables. Es una serie de cuestiones que hay que tener allí. Y entonces ya lo que es 7, 8 y 9, tú lo que haces es profundizar y lo que haces tú es aplicar directamente una propuesta de investigación y el impacto. O sea, ver la mejoría. ¿Ya? Pero la tienes que ver de todas maneras como cátedra. Ya la diferencia es que con lo que tú desarrolles tú vas dándote cuenta si prefieres optar por la tesis. ¿Ya? Y lo que eso conlleva, o sea, que tú puedes participar en eventos de investigación internacionales, puedes representar a la universidad, o sea, lo que vaya presentándose, ¿sí? Porque todavía estamos a cuántos, imagínense, 3, 4 semestres, imagínense. ¿Qué? 5 semestres, todavía faltan 5 semestres. Pero la idea es ir llegando así, esa es la idea. Yo sé que más o menos les estoy diciendo y más o menos lo están entendiendo porque hasta que no ven la teoría, bueno, hoy van a empezar a entender esa parte. Hoy creo que la van a empezar a entender con lo que vamos a ver hoy en la teoría, cuando nos referimos al análisis, ¿sí? Entonces, vamos poco a poco. Váyanse dejando guiar. Primero hay que conocer cómo se realiza una investigación cuantitativa, las características, después la cualitativa y sus características, cómo se tratan las variables cuantitativas, cómo se tratan las variables cualitativas, el nivel de validez, después viene el nivel de profundización, después la articulación de los paradigmas, y ahí sí entrar en práctica. O sea, todavía falta un camino, para que ustedes son un buen grupo, ¿ya? Pero ya va un poco a poco. Eso, ojo, y que ya a partir del quinto semestre tú ya puedes conformar semillero de investigación, lo cual también es una ventaja porque ya tú puedes ya ir desarrollando por la parte de investigación y ser coautor o coautora de proyectos de investigación. Hasta ahorita tenemos un semillero que es bilingüe, otro que es infantil y estamos por abrir uno que es de calidad educativa, con chicos que están ahora en quinto, y estoy mirando a ver si puedo comenzar con estos 2 o 3 que tengo o si tengo que esperar otro semestre cuando ustedes, por ejemplo, ya lleguen a quinto.
O sea, ahí hay mucho, ahí hay todavía para cortar. No sé si les supe contestar la pregunta. ¿Sí? ¿Entendieron? Porque es que no me quiero adelantar, porque es Algo que así, profe, pero solo sí, o sea, es que tiene que tener un proceso pedagógico, formativo, ¿sí me entiendes? O sea, no podemos enseguida, o sea, tú no puedes llegar a una tesis o pensar en una tesis si primero no has abordado la tesis como investigación. Y las investigaciones tienen su procedimiento, sus partes, ¿sí? Hay una compilación de resultados preliminares en un diagnóstico, ¿sí me entiendes? Entonces, lo que se llega es la tesis. La tesis es como el informe final, ya cuando hiciste todo ese camino. E inclusive cuando ya estás en tesis cambia el verbo, los verbos se ponen todos en pasado. Mientras antes de la tesis, por decir algo, cuando estás desarrollando la investigación, todo es en tiempo futuro. Se realizará, se desarrollará, se aplicará, ¿sí? Ya cuando llegas al final y se convierte en informe de investigación ya es concluido, ya es un tema agotado, ya se hizo la investigación. Entonces hay que volver al documento y cambiarle los verbos a pasado. Entonces ya ahí si ya tú miras si va a ser en forma de tesis o no. Entonces ya de acuerdo si es tesis, te dirá si la cantidad de autores que utilizaste son suficientes o si necesitas más, porque hay otras características que tienen que incluir, estado del arte, te toca entonces hacer unas tablitas de Excel donde estén las investigaciones hasta la fecha de ese tema, o sea, hay otras cosas que hay que armar. Pero esos son preliminares, porque lo que interesa tanto en una investigación como en una tesis es qué metodología utilizaste, cómo la realizaste, qué resultados te arrojó. Y el análisis de eso, y las conclusiones de esos resultados. Eso en el fondo es lo que interesa, pero tiene que estar soportando un andamiaje pues, robusto. Pero una cosa lleva a la otra, o sea, no te sirve tener todo eso robusto si tu investigación pues no se ha realizado, o sea, si no está en proceso de si no hiciste una buena metodología y no implementaste las técnicas adecuadas. O sea, todo tiene su proceso. Y uno de esos caminos es precisamente esta tarea que les coloqué, sobre todo lo que tiene que ver con el papel del investigador con respecto a la realidad. Y entonces vamos a ir recordando. Entonces, vale refrescar la memoria. Están viendo acá el Paint, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, esto era lo que habíamos visto hasta el momento. El tema es el paradigma empírico analítico. Este es el tema de la tarea, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que, voy a poner esto en rojo. Porque resulta que el método científico está inmerso en ese sistema, lo puse al revés. El método científico está inmerso en ese paradigma. Entonces, vamos por partes. El paradigma empírico analítico, estamos mirando el paradigma que da origen al enfoque cuantitativo de investigación, ¿ya? Alguien me recuerda que lo vimos en la clase pasada a manera introductoria, ¿qué era el paradigma? ¿Qué es un paradigma? Recuérdenme esa parte primero que todo. ejemplo, No, un modelo. eso más bien por ahí. Si esta pregunta fija para el parcial. O sea, un paradigma es un modelo. Pero un modelo que permite ¿qué? Es un modelo que permite ¿qué? O sea, como modelo es una forma de ¿qué? De realizar ¿qué? O de concebir ¿qué? O sea, la respuesta es correcta, es un modelo. Pero un modelo, aquí en investigación, digamos así, en ciencia, un modelo que permite ¿qué? Lograr ¿qué? Un modelo que permite crear teorías en este caso. Sí, van cerca, están cerca. Tiene que ver con esto de la realidad. Acuérdense que todo lo que se refiere a Concebir investigación. la realidad. Exactamente, ahora sí, es un modelo, manera de concebir la realidad. Eso es un paradigma. Y hasta el siglo, y este paradigma en particular, el empírico analítico, que después se llama positivista, llegó a ser positivista, digámoslo así, ¿se originó en qué siglo? ¿Quién se acuerda? No puedo hacer una línea. 18. Siglo XVIII. Ay, me rindo. No puedo hacer una línea recta acá. Siglo XVIII, muy bien. Listo. Entonces, en el siglo XVIII
se consolida el paradigma empírico analítico. En ese siglo XVIII había dos maneras de concebir la realidad. Recuérdenmelas. El empirismo y el racionalismo. Exactamente, el empirismo y el racionalismo. Muy bien. Ahí esta cosa. Entonces vamos a ponerlos aquí enseguida. Empirismo y racionalismo. Entonces, el empirismo, recuérdenme, ¿cómo concebía la realidad el empirismo? Empirismo. A través de lo que El empirismo se basa siempre en la percepción, ¿correcto? Eso es lo primero que hay que tener claro. Y se basa en que la realidad debe conocerse, para poder tú generar conocimiento a través de qué? de los sentidos, de la experiencia. De la experiencia, muy bien, de los sentidos. Y de manera práctica, ¿cómo se traduce eso? ¿En qué se traduce eso? De manera práctica, ¿esto cómo se traduce? Yo quiero conocer un fenómeno. Empíricamente hablando, ¿cómo hago ese conocimiento? Primero debes tener Por como la un contacto observación. sensorial, así mismo poder, ¿cómo es que se llama? Experimentar con él, ¿no? Acuérdense, digamos de alguna manera un poco más clara, el empirismo es aterrizado. El empirismo es con los pies en la tierra, ¿sí? Sobre la realidad. Entonces, si yo quiero conocer un objeto, si algo que voy a decir yo, este objeto, empíricamente, ¿cómo puedo yo conocerlo? ¿Cómo En lo base a lo que podemos ver de eso. Ajá, pero ¿qué otros sentidos hay ahí metidos? Aparte de ver, ¿qué más hay? ¿Cómo? Analizar. Sí, uno de esos elementos es analizar, muy bien. Pero yo analizo ¿para qué? ¿Para qué hago eso? A conocer la realidad. Sí, pero me estás volviendo a dar la vuelta. No es tan complicado, no es complicada, la respuesta no es complicada. El empirismo, ¿cómo se traduce? El empirismo se traduce primero que todo, voy a ponerlo aquí, bueno, primero en analizar. Primero analizar. ¿Quién me recuerda qué es analizar? Dividir en partes. Eso, dividir en partes. Eso. Dividir en partes. Dividir en partes. Analizar y dividir en partes. Es una característica. Así. Uno, analizar, dividir en partes. Bien. ¿Qué hago? Bueno, lo divido en partes. ¿Qué otra cosa puedo yo hacer con estas partes que yo dividí? Sintetizarlo. Sintetizarlas es ver cómo funcionan. Pero antes de eso yo tomo cada parte y ¿qué hago con eso? La estudia. Ajá, bien, la estudio. Vamos a ponerlo aquí, la estudio. ¿Y estudiar implica qué? Investigar. No, me estás contestando con el mismo término. Analizar, investigar, explorar. Todo eso está muy bien, ese es el concepto general, pero específicamente, ¿qué consiste estudiar las partes de este objeto que yo quiero conocer o de este fenómeno que quiero conocer? Observar. Listo, observar es una. ¿Qué más? Listo, yo observo, lo tengo aquí en la mano, ¿y qué hago con él? Lo observo, lo tengo aquí en la mano, ¿qué hago con él? Es revisarlo. Ajá, ¿y cómo hago eso? Observar, tocar, escuchar. A través de un sentido. Ajá, bueno, y resulta que yo siento que está caliente. Entonces, ¿qué hago con esa sensación de calor? Yo siento que me cuesta trabajo levantarlo. ¿Qué hago con esa sensación? Compararla o contrastarla. Antes de eso. Se describe. Sí, pero ¿qué tengo que describir? ¿Cómo llego a la descripción? Yo lo tengo aquí en la mano. ¿Qué pasa? Lo dividí en partes. Entonces, resulta que las partes que yo tengo aquí de este fenómeno, unas están calientes,
otras a pesar de que son pequeñas. ¿Cómo? Prueba. Matizándola. Ajá, tiene que ver. Eso es el estudio. Entonces, el estudio tiene que ver con que yo puedo pesar. ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Medir. Ah, entonces, ahora sí, después de que mido, ahora sí, después de que yo mido, ya yo puedo comparar. Yo no puedo comparar si primero no mido. Es medir. Es comparar, medir, ahora sí, contrastar. ¿Sí? Medir, contrastar, pesar, ahora sí, describir, ahora sí. Y todo eso de dividir en partes, pesar, medir, contrastar, describir. Y que tiene que ver con el análisis, se lo voy a analizar. Dividir en partes, entonces yo lo peso, lo mido, lo contrasto, lo describo, ¿sí? Es una forma de conocimiento que, fíjense ustedes, que es dada por los sentidos a través del empirismo, ¿correcto? ¿Eso está claro ahí? ¿Cómo se llama esas partes? O sea, ¿cómo los toma este sistema? Esas partes, ¿qué nombre le da? Variantes. Casi, variables. Eso es lo que nosotros vamos a llamar caracterizar. Entonces, de ahora en adelante, usted debe acostumbrarse a utilizar el método caracterizar. ¿Qué es caracterizar? Determinar las características propias del objeto o el fenómeno que tú vas a analizar. O sea, que vas a dividir en partes para estudiar cada parte. Y estudiar cada parte es eso, contrastarla, medirla, pesarla, describirla. Puse describir con doble C, qué bien. Eso es caracterizar. Y por lo tanto, la relación de la caracterización, como bien lo apuntó el compañero, es a través de las variables. Entonces, uno de los pasos que debe tener claro el investigador es determinar con cuáles variables se va a quedar. O sea, descartar las variables que considera de acuerdo a su fenómeno, al fenómeno que va a investigar, con cuáles se queda y con cuáles no. Cuáles no hacen parte del fenómeno y cuáles sí. Y se queda con esas variables para caracterizar el fenómeno. Esto es crucial que lo entiendan porque si no después se van a enredar más adelante. ¿Está claro allí? ¿Sí entendieron esta parte? Ustedes fijo que va para el parcial. Como me dijo la última profe cuando se metió con la variable, lo último que dijo. Sí. Oye, el otro oyendo música, ¿ve usted? Voy a ponerle aquí, voy a poner este aquí y voy a poner este acá. Bien, en este tipo de paradigma, el empirismo se basa en la experiencia de los sentidos. Eso es el empirismo. Y la experiencia de los sentidos se traduce en lo que los científicos empiristas realizaban en ese momento, que era tomar un fenómeno de la realidad y dividirlo, digámoslo así, en partes para poderlas estudiar. Dividir en partes y estudiar se llama analizar. Y estudiar esas partes se hace a través de la medición, del peso, la contrastación, la descripción, esto que está aquí. Entonces yo empíricamente tomo el fenómeno de la realidad, lo descompongo en partes llamadas variables y esas variables las estudio. O sea, cuánto pesa, cuánto mide. Y cuando hablamos de medir es medir la densidad, medir el volumen, medir el nivel de calor, de frío, de lo que yo considero en la variable con las cuando yo las divida. Yo como científico determino empíricamente de esta realidad con cuáles variables me quedo y con cuáles variables no. Porque el fenómeno que se me presenta puede tener multitud de características. Yo tengo que determinar cuáles son verdaderamente las esenciales que se necesitan para que el fenómeno se dé. El que sea. ¿Ya? Eso es caracterizar. La pregunta que habría que hacer es, ¿cómo hace el científico para saber eso? ¿Cómo hago yo como científico para saber qué variables son las acordes a ese fenómeno? Por una parte, la observación. ¿Sí? Pero también por otra parte se necesita recurrir a los teóricos de ese momento para poder tener una orientación sobre cómo seleccionar esas variables.
Y ese tipo de investigación así, de esa manera, se utiliza hasta nuestros días. Todavía se utiliza, se hace así. Entonces, cuando yo voy a hacer un estudio empírico, inmediatamente, y ténganlo claro a partir de hoy, un estudio empírico implica el contacto real con el fenómeno del objeto que se va a estudiar, de la realidad. Yo debo poder pesarlo, medirlo, tocarlo, olerlo, compararlo, contrastarlo. Lo que hace un biólogo, ¿no? O sea, él divide para tú, por ejemplo, conocer cómo funciona un corazón, tú tienes que diseccionar un corazón, abrirlo. Es cuando en los colegios te hacían abrir las ranas, para ver cómo funciona la rana por dentro. Si a un niño tú le regalas un juguete y él quiere saber cómo funciona el juguete, él lo desbarata. Al carrito le abre la carcasa, le saca la rueda, porque quiere ver cómo funciona eso por dentro. Ese tipo de conocimiento. Profe, a mí me regañaban por hacer eso. Bueno, eso que hacen los niños es un conocimiento empírico. Eso es lo que hace el niño. Lo divide en partes. Mira qué parte, y si pronto una parte de ese juguete pesa, él ya se da cuenta que este pesa, este brilla, ¿sí? Coge otro juguete parecido, también lo abre y trata de ver si las llantas de este carro le caben a este carro, si esta pieza de aquí la puede poner acá. Esa es experimentación empírica. Y fíjense ustedes que en la actualidad este tipo de conocimiento todavía se utiliza. ¿De dónde vino? Del empirismo del siglo XVIII. ¿Sí ven? Ahora, contrastando ese tipo de conocimiento empírico está el conocimiento racionalista, que era el que lo contrapunteaba. ¿Quién me recuerda este conocimiento cómo era? ¿En qué consistía? Decían que el conocimiento solo se da por la razón humana, al uso de la razón. Exacto. Entonces, ojo, muy bien, bien contestado. Es decir, ojo, no confundirse. Una cosa son los productos de la razón y otra cosa es el sentido común. Entonces, cuando el racionalismo se refería a que lo que verdaderamente puedes tú tomar como válido en conocimiento son los productos de la razón lógica. ¿Sí? Productos de la razón lógica y coherente. Eso es lo que decía este paradigma, ¿no? Productos de la razón lógica y coherente para conocer. Es decir, tiene que haber un proceso de racionalización de la realidad para poder llegar a conocimientos válidos, aceptados. O sea, estamos aquí hablando de qué áreas del saber, como para decirlo de alguna manera. Un ejemplo de esto, ¿en qué área del saber se puede llegar a ese tipo de conocimiento lógico, coherente? Las matemáticas. Exactamente, las matemáticas, ¿sí ves? Entonces aquí estamos hablando de los números, entonces numérico, ¿sí? Lógico, racional. Entonces, ¿por qué y cuando hablamos del numérico, lógico, racional, se entiende con las matemáticas, se entiende con la física, se entiende con la química, con la ciencia rígida, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, si yo digo 2 por 2 y yo digo todos los números, bueno, voy a ponerlo aquí como para ponerlo más clarito en esa parte. Esta característica racionalista, o sea, los productos de este conocimiento, como son de este tipo, numérico, lógico y racional, deben ser por consiguiente, voy a ponerlo así en verdecito, universales. ¿Se acuerdan? Universales, ¿qué más? Generales, ¿qué más? Universales, generales, ¿qué más? Fácticos. ¿Cómo? Objetivos, ¿qué más? Profe, fáctico, lo que dijo la compañera. No, fáctico es aquí. Fáctico es empirismo. Fáctico es de que tú lo puedes tocar en la realidad. Fáctico, de facto. Aquí no es de facto. Aquí no es de facto. ¿No? Por eso no dice insofacto, o sea, en el acto. Se me viene insofacto, de ahí viene esa palabra. No es del terreno racional, es del terreno empírico.
Entonces, fíjate que aquí estamos diciendo que el conocimiento debe ser dado a través del lenguaje de los números, de la lógica racional numérica. Por lo tanto, los resultados de la investigación de este tipo de paradigma me va a producir conocimientos universales, generales y objetivos, no mediados por los sentidos. Universales es que debe aplicarse al 100% de los casos. O sea, aquí estamos en los terrenos de siempre, nunca, todos y ninguno. ¿Recuerdan que se los dije? Ejemplo, 2 por 2 son 4. Todos los números pares multiplicados darán siempre números pares, nunca un número impar. Ningún número par multiplicado por otro par te dará un número impar. ¿Sí ven? Todos, ninguno, nunca y siempre. Porque en la matemática esos son los productos que te da. O sea, la matemática no te da un resultado que puede ser para unos casos y otros no. No. Si el número es par, quiere decir que no es impar, por decir un ejemplo así, todavía más categórico. Esos son productos de la lógica. La lógica me indica que si tienen esas características, inmediatamente no poseen las contrarias. O sea, si son pares, no pueden ser impares. Y así sucesivamente se desglosa la lógica que viene del racionalismo numérico. ¿Ya? Y estas dos se contrastaban. O sea, eran dos maneras de concebir el conocimiento. Acuérdense que la pregunta era esa. La pregunta que estábamos haciendo en la clase era esa, ¿sí? El paradigma empírico analítico. ¿De dónde surgió? Del siglo XVIII. ¿Qué es paradigma? Una manera de concebir, es un método. Ajá, pero ¿de concebir qué? De estudiar qué? La realidad. Esta que está aquí. Y había en ese momento del siglo XVIII dos maneras de ver la realidad. Empíricamente o racionalmente. Empíricamente, y cuando hablamos de la realidad, es toda la realidad. ¿Sí me hago entender? Toda la realidad del cosmos. Entonces, empíricamente es que mi conocimiento tengo que basarlo en mi percepción fáctica. Es decir, que yo pueda tomar un objeto o un fenómeno y pueda dividirlo en partes. Esas partes, que yo llamaré variables, las pueda caracterizar, o sea, indicar sus características y cómo intervienen en el fenómeno. Y yo pueda estudiar esas partes, medir esas partes, contrastar esas partes y describir esas partes. Fíjense que en este punto, lo numérico aquí se complementa acá. ¿Sí se dan cuenta ahí? Porque tú solamente puedes pesar, medir, contrastar numéricamente. Claro está, lo puedes hacer también con características, que es amarillo, que es caliente, pero tú no puedes quedarte en esto. Tienes que decir qué tan caliente es. Ahí tú tienes que apelar a la medición numérica. ¿Sí? Ya, ahí hay una especie de relación. Ahí comenzaron a haber unos vasos comunicantes entre ambos paradigmas. Porque del otro lado estaba el paradigma racionalista. El paradigma racionalista no se basaba en esto. Se basaba en decir que los verdaderos productos del conocimiento son aquellos dados por la razón lógica y coherente. ¿Qué significa eso? Los productos de los números. O de la lógica formal que viene desde la época de los griegos. ¿Se acuerdan? Positivo y positivo igual positivo. Positivo y negativo igual negativo. Negativo y negativo igual negativo. De los silogismos lógicos. ¿Sí? Las aves vuelan, el pato es un ave, por lo tanto el pato vuela, por decir algo. Y sabemos que no, que algunos no vuelan, como el pingüino. Pero bueno, de ese tipo de lógicas no es el sentido común. El sentido común hace parte, ¿se acuerdan? Del conocimiento sencillo, simple, común. Y por lo tanto, los resultados de este tipo de conocimiento serán universales de todo el cosmos, generales para todo el cosmos y objetivos. Por eso es que una de las características de este enfoque acá, es que permite generar hipótesis. De ahí viene eso, de ahí viene generar hipótesis y teorías. Viene de aquí. Pero las hipótesis y teorías de aquí, que tú encuentras aquí, son diferentes a las que se puede dar en el empirismo. En el empirismo tú sacas las hipótesis y teorías después de que comparas características comunes de los elementos. Y después de que comparas características comunes de los elementos, puedes postular una explicación hipotética. En este no. En este yo tomo la hipótesis y en primera instancia la aplico a los sujetos para poder de alguna manera racional explicar cómo funciona. Entonces esas dos estaban allí imperando en el siglo XVIII. Hasta ahí, ¿recuerdan?
Aquí alguien está escribiendo algo. Profe, le voy a dejar un mensaje mío por WhatsApp. Dice por aquí, sí. Ok. No pita eso. ¿Entendieron hasta acá? Miren que eso lo vimos la clase pasada. Sí, bro. Ahora, ¿qué ocurrió entrado el siglo XIX y mitad del siglo XX? Que como tenían vasos comunicantes, se terminaron integrando en lo que se llamó positivismo. En lo que se llamó positivismo. Y ahí se integraron las características, digamos, fundamentales de ambos paradigmas. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, lo que habíamos dicho. Convergencia entre el empirismo y el racionalismo. Racionalismo, ¿ya? Y fíjense ustedes que este paradigma es empírico analítico, es porque se basa en la contrastación y el análisis. De ahí es que sale. O sea, tú tomas el nombre literalmente, eso es lo que significa. Que yo puedo pesar, medir, caracterizar, y dividir en variables. Eso es análisis. Se llama empírico analítico por eso. Pero ahorita vamos a ver, ya ahorita lo vamos a ver, que adicionalmente tiene otro nombre. Se deriva otro tipo de paradigma de él mismo. Y ahora lo vamos a mirar. ¿Ya? Entonces, aquí están los representantes de ambos. ¿Sí? Del empirismo por este lado, del racionalismo por este otro lado. ¿Sí? Y estamos hablando de los pesos pesados, ¿no? O sea, estos no son cualquiera señores, ¿no? Estos son unos señores pesos pesados. Están viendo la diapositiva, ¿correcto? Sí, bro. Estamos hablando de John Locke, de David Hume, de Berkeley, de Descartes, de Leibniz, de Spinoza. Si ustedes pueden mirar las explicaciones del universo, o sea, de la realidad, de Descartes, de Leibniz, de Spinoza, son explicaciones racionales que tú puedes entender y estar de acuerdo con ellas, pero que empíricamente, de facto, en la realidad, tú no las puedes comprobar. ¿Ya? Por ejemplo, pensar en una pregunta sencilla. ¿Qué nos caracteriza como seres humanos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes a los demás seres de la naturaleza? Entonces alguien dice, no, el hecho de que podemos pensar, racionalizar. O sea que si yo, una máquina que pueda pensar, racionalizar, ¿quiere decir que es humana? No, profe, no. Hay otras cualidades internas nuestras que nos hacen ser humanos. O sea, que no solamente es la inteligencia. Ajá, y entonces, ¿cuáles serán? Entonces alguien dirá, no, profe, es que tenemos el alma. Y entonces el alma es una cualidad intrínseca del ser humano. Si nos la quitan, dejamos de ser seres humanos. O sea que si yo tengo todas las partes de un cuerpo funcionales, pero no tengo alma, ¿ese ser no será un ser humano? Miren todo lo que estamos aquí hablando, ¿ah? Esa es la base, por ejemplo, de la novela de Frankenstein de Mary Shelley. Entonces, en Frankenstein, un científico toma varias partes de un cuerpo, arma un ser humano y viene la pregunta, ¿ese ser al que le da vida a él sigue siendo humano o no? Entonces, esto que estoy hablando acá, que es muy bueno, ¿no? Una carreta muy interesante, ¿no? ¿Es racional o empírica? ¿Esta explicación es racional o empírica? Moro. ¿Es racional o empírica? No, una cosa que le voy a preguntar a ella. O sea, si usted me dice que existe el alma, que no basta con tener unas partes funcionales del cuerpo para usted ser un ser humano, ¿cómo me lo demuestras tú? Me lo estás demostrando racionalmente, pero me lo estás demostrando empíricamente. Porque si me lo quieres demostrar empíricamente, de alguna manera me tienes que dar un indicio de dónde está entonces el alma en el cuerpo. Aquí, ¿en qué parte está el alma? Muéstramelo. No, es que es inmaterial, es intangible. Pero entonces tienes que darme una explicación también lógica, racional, ¿sí? Para justificarlo. Pero totalmente todo esto que estoy hablando es racionalista, no es empirista. ¿Sí ves esto? Sí, las leyes de Newton. Entonces, si tú me hablas de que un objeto que está en reposo se encuentra con otro que está en movimiento, habrá una reacción. Entonces, el objeto A será causa del objeto B y el objeto B responderá y ahí hay una teoría. Es racional. ¿Sí? Después es que viene la ejemplificación
en los sujetos de la realidad, pero es después de la teoría, no antes de la teoría. Y esa teoría, por ejemplo, de Newton, de las tres leyes de Newton, deben ser universales, generales, para el 100% de los casos en el universo conocido, donde hay un encuentro entre dos objetos. Si ocurre que dentro de nuestro universo un objeto cuando encuentra a otro no reacciona igual, está rompiendo las leyes de Newton. Y por lo tanto estamos entrando en otra dimensión. ¿Sí se dan cuenta? Esas son explicaciones racionales. Son racionalistas. No son empiristas. ¿Preguntas hasta ahí? Anda, José Navarro. Ok, José. Bien. Entonces habíamos visto por los postulados, los leímos. Después miramos los del empirismo, los leímos. ¿Ya? Miramos el punto de quiebre de los dos, que sería las ideas innatas. Por ejemplo, en el racionalismo, las ideas innatas. Porque las ideas innatas implican de que nosotros ya hay preconcebidamente en nuestra mente nociones como la igualdad, nociones como lo infinito, lo perfecto, y cómo podemos tener esas nociones si en el mundo de la realidad no existe nada infinito, no existe nada perfecto, ¿sí? Entonces ellos creían en que la razón inclusive tenía ya unas nociones innatas en ella. El empirismo decía que no, que nosotros hemos tabula rasa, pero tenía un punto de inflexión de que tú tienes que basarte en los sentidos, y los sentidos engañan. Entonces, lo que ocurrió fue eso, que ambas llegó un momento en que se conciliaron, ¿ya? Y se tomó lo mejor de cada uno. ¿Quién quiere leer la diapositiva, por favor, para recordar? Yo, profe. Ajá. Ok, conocimiento científico. Es así como el racionalismo de Descartes y el empirismo de Locke caracterizan lo que conocemos como conocimiento científico concebido en la modernidad. La realidad debe ser tangible y percibida por los sentidos a fin de ser medida, empírica. A su vez, es susceptible de ser descompuesta en sus partes para su estudio, analítica. Paradigma empírico analítico. Exacto, y de ahí viene ese nombre. Ahora, ¿qué le aplicamos del racionalismo? La parte numérica y la parte que tiene que ver con el uso de las generalidades en las hipótesis. Eso todavía existe hasta nuestros días en el conocimiento científico. Entonces se toman las dos. Tú debes poder generar las hipótesis, pero basándote en qué? En la realidad tangible. Lo que acabaron de decir ahorita, verificable. Y se le llamó positivismo ya entrando al siglo XIX con el señor Augusto Comte. Comte fue el que dijo, bueno, esto lo vamos a llamar positivismo, ¿sí? Léame por favor la diapositiva para recordar, porque esto ya lo habíamos visto. Siglo XVIII, siglo XIX, filosofía de la ciencia, positivismo. Considera como conocimiento científico todo aquello que se sustenta en la experiencia, es objetivo y puede ser generalizado. De esta forma, el enfoque cuantitativo conlleva el desarrollo de investigaciones llamadas cuantitativas. Está sustentando en los principios epistemológicos del llamado paradigma empírico-analítico. Este paradigma empírico-analítico tiene varias características y vamos por aquí. Entonces, cuando tú ya concibes que la realidad puede ser generalizada en una hipótesis, ¿sí? Basada en la realidad fáctica que tú puedas descomponer en partes al analizarla, entonces vienen unas características propias de ese enfoque, de ese paradigma, que es el que impera todavía en este tipo de investigaciones cuantitativas. La primera es que el científico entonces debe, como la realidad es fáctica, externa y objetiva, entonces el científico puede de alguna manera desligarse de ella para estudiarla desde el exterior. Entonces, aunque yo estoy en un mundo de percepciones, cuando yo decido estudiar un fenómeno de la realidad, me alejo de ese fenómeno para poder estudiarlo y estudiarlo en sus características. De manera fáctica, externa, lo pueda dividir en partes, lo pueda analizar, caracterizar y todo eso. ¿Sí? Y aquí es donde viene la conciliación para que lo entiendan. Entonces, el conocimiento que se tiene de esa manera debe estar mediado por el método científico. ¿Recuerdan que lo habíamos visto? El método científico. Porque son los pasos donde, o sea, la bisagra que une a ambas, el empirismo y el racionalismo, se unen en el método científico, porque el método científico tiene de las dos.
porque empieza con un fenómeno, empieza por la observación. La observación te permite caracterizar para generar la hipótesis. Estamos hablando en enfoque cuantitativo, ¿no? Y de ahí partir en la postulación de la hipótesis, y en la postulación de la hipótesis te tienes que basar en los científicos anteriores para poder sustentar, digámoslo así, tu hipótesis inicial. Y esa hipótesis inicial la vas a contrastar con, eso lo vamos a ver ahora, con la realidad, a fin de rechazarla o afirmarla. Ahí tiene, si tú lo analizas, el método científico están empirismo y racionalismo unido. Y como el método científico se basa en eso, en esa metodología, los resultados de ese sistema generarán una hipótesis que pueda ser aplicada a los casos particulares. Es decir, que yo parto de lo general en la hipótesis a lo particular en la realidad. ¿De qué manera? Deductivamente. Este es otro término que ya tienen que ir entendiendo. La diferencia entre deducción e inducción. Deductivo e inductivo. Los tipos de investigación cuantitativa son deductivas. Se llaman deductivas porque descienden de la hipótesis general aplicada a los casos particulares. Y esa hipótesis a los casos particulares tiene que explicar el 100% de los casos, lo que les acabé de decir, porque como es hija del racionalismo, las hipótesis deben ser para todos los casos de la naturaleza. Todos los animales mamíferos se amamantan de su madre cuando nacen. Todos los animales, todo lo que sea mamífero debe poder entrar ahí. ¿Sí? Y así lo demás. No puede quedar un resquicio, porque si nada más sirve para el 99% de las veces o de los casos, el otro 1%, ¿cómo lo explicas? ¿Con el mito? No, entonces tiene que explicarse general. Entonces acá es donde vuelvo aquí a lo que les estábamos diciendo. El paradigma empírico analítico, cuando se concilian estos dos formas de conseguir la realidad empírica y racionalista, se unen en el método científico. El método científico tiene tanto de empirismo en esta actividad de poder dividir en partes, caracterizar, pesar, medir, contrastar, como en generar una posible hipótesis o teoría que explique esas características o ese fenómeno de la realidad, de manera numérica, lógica y racional. ¿Dónde se ve eso? En el método científico, con el sistema del método científico. Por lo tanto, ahora sí lo puedo coger, el sistema que utiliza el método científico es el que llamamos hipotético deductivo. Entonces, para que nunca más se vayan a confundir en la vida, el sistema de conocimiento empírico, cuantitativo, el sistema de investigación cuantitativa surgió en el siglo XVIII a partir del paradigma empírico analítico. Y ese paradigma empírico analítico surgió de la rivalidad que había en principio entre el empirismo y el racionalismo. Ya vimos cómo eran, y se unieron cuando ya se decantó el método científico, porque el método científico es donde, como bisagra, se unen ambos, y por lo tanto herencia del paradigma empírico analítico es el hecho de que el método científico cuantitativo sea hipotético deductivo. ¿Por qué se llama hipotético deductivo? Porque las hipótesis y teorías en general que salen del método científico cumplen con los requisitos racionales de generalidad, universalidad y objetividad. Entonces, el paradigma empírico analítico, de ahí surge el paradigma hipotético deductivo. Son como hermanitos, como dos caras de una misma moneda. Si es hipotético deductivo, será entonces empírico analítico. ¿Sí entendieron? ¿O no entendieron? Porque es heredera, es hija del método científico. Entonces es hipotético deductivo, ¿por qué? Porque las explicaciones hipotéticas tú en la experimentación las vas a comprobar o no, pero no lo haces al revés. O sea, tú no primero miras y después de que comparas los elementos comunes es que sacas la hipótesis. No. En el método científico tú generas la hipótesis y después verificas que se cumplen en los individuos. Eso es deductivo. Y es hipotético porque parte de una hipótesis. ¿Ya? O sea, profe, uno le va a dar razón a la experiencia, en pocas palabras.
Exactamente, la verificación es experimental. Perdón, sí, de la experiencia, exacto, sí. Vamos a mirarlo acá. Ahora vamos a mirar esa parte que acaba del compañero decir. Entonces, la observación de la realidad se hace a partir del control de las variables. Esa es herencia del empirismo, ¿se ve? Para aislar el fenómeno. Entonces, de la realidad yo tomo las variables en que está descompuesta ese fenómeno en la realidad. Y esas variables yo las selecciono como científico. Yo digo, me quedo con estas no. Estas a veces están, pero hay unas que siempre están. Esas son las que yo voy a tomar. Y a esas a las que yo les voy a aplicar objetivamente un estudio. ¿Sí? Que se llama análisis. ¿Sí? Desde acá. Te repito, de la realidad, yo miro las variables que conforman ese fenómeno de la realidad. Determino cuáles son directas que intervienen en ese fenómeno y cuáles no. Y me quedo con las que yo considero directas. De esas yo decanto y digo cuáles voy a estudiar. Eso es objetivo. O sea, es de manera objetiva que yo no las hago por capricho, las hago objetivamente de acuerdo al fenómeno. Pero al mismo tiempo, yo esas variables que descompongo, les aplico un estudio. ¿Basado en qué? En la teoría existente. ¿Sí ven? La teoría existente. Ahí es donde viene la consulta bibliográfica. Entonces, en el momento en que yo tomo un tema de estudio, un fenómeno que quiero estudiar, y lo voy a caracterizar, o sea, lo voy a sacar, lo voy a descomponer, yo no puedo hacer esa caracterización como me salga de la camisa. Yo no lo puedo hacer por lo que yo crea. ¿Por qué? Porque yo no tengo la suficiente conocimiento, la suficiente experiencia en ese tema para poder yo determinar esas variables. Yo tengo son unas percepciones iniciales que observo, pero hasta que yo no voy a la teoría, o sea, al marco teórico, yo no consulto los teóricos de ese fenómeno, esa consulta bibliográfica. A través de esa consulta es que yo ya puedo perfilar esas variables con grado de certeza. Entonces, ahora sí, a la luz de estos teóricos, este fenómeno yo lo puedo componer en estas variables. Y lo que voy a es analizar esas variables de acuerdo al tema que voy a estudiar particularmente ahora. Por eso es que las investigaciones se parecen, pero no son iguales nunca. Porque en media, ese determinismo que tiene el investigador de con cuáles se queda y con cuáles no. Porque ¿qué hace el investigador? Cuando toma esas variables, genera la hipótesis. Y lo que hace es confirmar o no. Si se confirmó la hipótesis, entonces ya puedes hablar de teoría. Cuando diferentes investigaciones por diferentes caminos llegan a las mismas conclusiones, estás entrando en una teoría. Que no se sabía que era una teoría, sino que con el paso del tiempo se da que las múltiples conclusiones de los experimentos llevan a los mismos resultados. Y como llevan a los mismos resultados, entonces quiere decir que estamos ante una gran teoría que explica un fenómeno. Y ya con el tiempo, si se sigue dando la misma confirmación, entonces la ciencia determina que no estamos ante una teoría, sino que era una ley universal, una ley universal de la naturaleza que existía y que no habíamos todavía encontrado esos patrones, sino hasta ahora. Entonces, ya no se considera ni hipótesis ni teoría, sino ley. Pero no es que la ciencia le ponga una corona, sino que cuando las teorías se siguen comprobando una y otra vez a lo largo de los años y de los siglos, ya la ciencia dice, hombre, pues sabe que ya esto es una verdad evidente, por lo tanto es una ley universal que apenas descubrimos. Ese es el camino que sigue la hipótesis, teoría y ley. Pero esta parte necesito que la tengan clara para que no se vayan a confundir. Cuando ustedes vayan a realizar una investigación, porque esta sigue siendo la misma manera de investigar, y voy a poner un ejemplo educativo para que me lo entiendan. A ver si alguien tiene algo que decir. Pasar. Profe, ¿usted puede mandar la diapositiva al grupo? Sí, claro, yo lo voy a colocar en el EVA. Vamos a poner un ejemplo de educación. Yo percibo que en este grupo de cuarto grado hay dificultades de lectura. Entonces los chicos leen, pero cuando uno les hace preguntas sobre lo que leen, no saben decir, no distinguen un sujeto, no pueden después decir con sus propias palabras lo que leen, lo que tú percibas. Tú puedes decir que estás vivenciando una dificultad con esos chicos, pero no puedes tú categóricamente decir qué problema es y a qué nivel está. Lo que sí puedes afirmar tú es que tú notas
una debilidad a nivel de comprensión lectora. Entonces, el tema que tú estás escogiendo para investigar es la realidad, ahí es la comprensión lectora. Entonces, para tú poder estudiar la comprensión lectora, para siquiera tú poder plantear una posible solución a la comprensión lectora, tú tienes que poder esa comprensión lectora dividírmela en variables. ¿Sí ven? Ajá, profe, yo como divido en variables la comprensión lectora, tienes que recurrir a los teóricos. ¿Qué teóricos? Los teóricos que hayan estudiado comprensión lectora para cuarto grado, y ellos te van a ir guiando qué elementos utilizaron ellos en sus investigaciones, qué características ellos sacaron de sus investigaciones de la comprensión lectora en cuarto grado. Y tú con los diferentes autores cruzas la información y determinas con cuáles variables te vas a quedar. Que se ajusten, ahí es donde viene la vuelta de tuerca cualitativa, que todavía no hemos visto, lo veremos en su momento. La vuelta de tuerca cualitativa es que tú subjetivamente escoges con cuáles de esas variables al cruzarlas te vas a quedar, porque son las que se ajusten a la población en la que tú estás. Es decir, cuarto grado del colegio Pepita Pérez, no cuarto grado de cualquier colegio o de todos los colegios del mundo, no, del colegio Pepita Pérez. Pero esta primera parte de yo tomar la comprensión lectora, debo saber poderla caracterizar. ¿Por qué tengo que saber hacer eso? Por dos razones. La primera, para yo poder establecer en cómo está la comprensión lectora. Yo estoy percibiendo que hay un problema, pero no puedo determinar dónde está el problema de la comprensión lectora. Al yo poderla dividir en variables, puedo determinar cómo está esa situación. Entonces yo puedo decir a la luz de los teóricos, hombre, comprensión lectora en cuarto grado implica que los chicos son capaces de construir una oración básica de sujeto, verbo y complemento. También la comprensión lectora determina que puedan decirles lo que leyeron con sus propias palabras. La comprensión lectora significa que pueden identificar sujetos, protagonistas de una historia, por decir algo, los que tú saques, los que tú decidas obtener. Y lo que tú haces es que mides cómo están esas variables en esos chicos. Y ahí viene la segunda explicación. Al tú medir eso, ya tú puedes saber el estado real de la comprensión lectora con esas variables. Y numéricamente te las va a dar. El 30% de ellos sabían identificar los protagonistas. Solo el 10% podían con sus propias palabras decir lo que leyeron. ¿Sí ven? Solo el tanto por ciento pueden decir tal cosa. Entonces ya tú vas teniendo un panorama de cómo está ese grupo. Cuando tú vayas a proponer un diseño que permita mejorar la comprensión lectora, ¿a dónde vas a apuntar? A que esas soluciones mejoren esas variables que encontraste deficientes o bajitas porcentualmente en esa primera etapa de diagnóstico. ¿Sí ven? Si tú no sabes sacar esas variables, no vas a poder saber en qué estado están, no vas a saber hacia dónde apuntar las estrategias, ¿sí? Y después no vas a saber cómo medir el impacto, porque el impacto se mide como volviendo a diagnosticar las mismas variables, pero esta vez tiene que darte unos números más altos, o sea, de mejoría. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí entienden por qué esto de caracterizar es importantísimo? O sea, tú no comienzas una investigación con el título, no. Tú comienzas una investigación analizando, descomponiendo, caracterizando ese tema primero. El tema de caracterizar primero. Y ahí es que tú vas a llegar al título. Antes no. Y eso es un error común. O sea, cuando los estudiantes van a llegar a la investigación, quieren empezar por el título. Y no, el título va surgiendo en la construcción. Lo primero que tú tienes que tener claro es a dónde está la dificultad. Porque tú tienes que problematizar eso y buscar una alternativa de solución. Entonces, ese es el primer paso. Este tema que yo percibo, lo tengo que poder descomponer en variables para poder determinar el estado real en el que está. Y a esas variables deficientes que yo le voy a apuntar en mi posible solución. ¿Está claro ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pregunten ahora o callen para siempre. Esta es la primera, digámoslo así, la primera barrera con la que muchos estudiantes yo encuentro que tienen dificultad. O sea, ellos quieren hacer la investigación, lo primero que quieren hacer es el objetivo, el título, pero cuando yo les pregunto, ¿pero cuál es el tema de tu investigación? No lo saben decir en palabras. Y si lo dicen, se me salen con cosas como la comprensión lectora, profe, yo quiero mejorar la comprensión lectora. Ay, ¿cómo vas a mejorar? O sea, es como si yo voy al gimnasio y digo, no, yo quiero tener un cuerpo atlético. No, pero es que el cuerpo atlético no sale solo. El cuerpo atlético es que el abdomen debe estar así, los pectorales deben estar así, los bíceps deben estar así. ¿Sí se dan cuenta?
Si yo tengo los bíceps, los pectorales, los muslos, el abdomen de determinada manera, al sumar eso, ya yo puedo decir que tengo un cuerpo saludable. ¿Sí ven ustedes? Las partes que conforman el todo. Entonces, los que hacen ejercicio, los fisicoculturistas, por ejemplo, ellos hacen los ejercicios de manera analítica. Porque una primera etapa es ejercicios de brazo, ejercicios de espalda, ejercicios de muslos, ejercicios de pecho, ejercicios de abdomen. Y el conjunto de eso es el que da el cuerpo de fisicoculturista. Es igualito en la investigación, por poner un ejemplo así, ¿ya? Tú no dices cuerpo sano. No, cuerpo sano es que tengo que determinar cómo están mis bíceps, tengo que determinar cómo está mi abdomen, tengo que determinar cómo está mi pecho, mi espalda, para saber cuántas repeticiones tengo que hacer de brazo, cuántas repeticiones tengo que hacer de pecho, cuántas de espalda. ¿Sí se dan cuenta? No puedo hacer las mismas repeticiones si yo tengo un abdomen mejor que una persona que está gorda, por ejemplo, o que tiene mucho tejido adiposo. A esa persona le pondrá una dieta diferente y ejercicios de diferente intensidad que a mí. Y lo mismo ocurre en la investigación. De acuerdo a esta población, yo tengo que saber las variables cómo van a estar, y habrán unas mejores que otras. Entonces, a las que están malitas, más bajitas, es a las que yo tengo que aplicarle la solución. Y en su conjunto, al solucionarlas, estaré solucionando la comprensión lectora. ¿Sí ven? ¿De dónde saco esas variables? De la consulta bibliográfica. O sea, profe, que la consulta bibliográfica se hace desde el principio. Sí, lo van a ver otra vez ustedes en sexto semestre, en quinto semestre. La búsqueda bibliográfica no se da en el marco teórico, se da desde el primer momento en que tú estás planteando el tema, porque si no, ¿de dónde vas a sacar las variables? No te las puedes inventar. Entonces, eso es otro error que cometen los estudiantes. Ellos creen que el marco teórico o la consulta bibliográfica en general empieza por allá en el marco teórico como en la quinta fase. No, es desde el principio. Y eso te da a ti ideas de los términos, de las palabras, de los conceptos que te llevan al título. Por eso es que el título sale después, cuando tú estás haciendo eso, no antes, porque es imposible, no te van a salir, porque tú todavía no te has empapado del tema, no conoces los términos. Eliges qué teóricos vas a utilizar. O sea, tú eliges desde qué paradigma vas a hacer la investigación al escoger los teóricos. Y los escoges ajustándolos a la realidad de ese grupo de estudiantes. ¿Está claro eso? Porque están muy calladitos. Me preocupa ese silencio. Profesor, claro. ¿Sí? ¿Está claro? Laura Natalia, ¿qué dices tú? Sí, claro, profe, todo bien. Bien, entonces, por ejemplo, si Laura Natalia va a hacer con su grupo de investigación, va a investigar, por decir algo, las competencias comunicativas en inglés de quinto grado, ¿qué tiene que hacer ella? ¿Qué dice Laura? ¿Qué tendrías que hacer? Las competencias comunicativas en inglés de quinto grado. Se supone que este es el tema, por decir algo, ejemplo. Con el sistema, ejemplo de tema. Miren que no es un título, ¿ah? Miren que no es un título. Eso no es un título. Al final va a ser parte del título, sí, porque tú estás focalizando el grupo al cual, el objeto de estudio, el grupo al que vas a aplicarle la investigación, la muestra que le llaman. Pero Laura lo que sabe es que esos chicos cuando quieren hablar en inglés les cuesta trabajo, cuando quieren escribir en inglés les cuesta trabajo. Entonces yo le pregunto a ella, bueno, pero ¿sobre qué es tu tema? Entonces de manera así un poquito como abstracta, pues va a decir el nombre. Por lo menos yo lo que sí sé es que tiene un problema de competencias comunicativas en inglés. No sé a qué nivel, pero lo tiene. Entonces, ¿qué tiene que hacer Laura ahora con ese tema? Investigar los teóricos. Los teóricos, ¿qué hago yo? Les indico cuántos teóricos tienen que buscar cada miembro del grupo, como para tener más o menos cuántos. ¿Y esos teóricos qué te van a aportar? Conceptos. Sí, pero aquí en investigación, acuérdate. Aquí en investigación. Evidencias, por ejemplo, algún científico que ya haya hecho algún experimento sobre eso.
Sí, pero acuérdate lo que tú estás buscando, las variables, las características, los elementos de la competencia comunicativa. Eso es lo que vas a buscar en esos teóricos. Los conceptos de ellos como posibles elementos de ese grupo. Eso es lo que vas a buscar en ellos. Tener esos elementos para poder tú mirar en qué estado está la competencia comunicativa, en quinto grado en ese colegio. Porque si no, no vas a saber cuántas características vas a estudiar, en qué estado están esas características para tú poder determinar. Ahora sí, cuando sumes todo eso, hombre, la competencia comunicativa de estos chicos está de esta manera. Y lo voy a decir ya ahora sí con propiedad. Está deficiente porque, miren, cogimos estas variables a la luz de estos teóricos y al aplicar los instrumentos diagnósticos encontramos que están en estas condiciones. Y todos los porcentajes son bajitos. Por lo tanto, ahora sí puedo decir yo que hay un problema de competencias comunicativas en quinto grado, hay una deficiencia y a estos niveles. Entonces, en séptimo semestre, octavo semestre, mi propuesta de investigación es mejorar esas competencias, o sea, mejorar esas variables que están deficientes. ¿A través de qué? De la propuesta que vayas a hacer tú. Tu grupo. Ahí es donde viene la diferencia de los grupos. Entonces, unos lo harán, qué sé yo, a través del scaffolding, otros lo harán a través de tal propuesta o a través de lo que ya lo que el grupo vaya surgiendo. Lo aplica, lo va monitoreando y en la tercera fase, ya en noveno semestre, lo que miran es el impacto. O sea, que vuelven al diagnóstico original y esta vez, después de que ya aplicaron pues, su propuesta, debe arrojarles una mejoría en esas variables. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuántos autores se usan como máximo? No, yo me dirá como mínimo. Yo lo que hago en sexto semestre es que los pongo en grupos de 2 y grupos de 3. Y cada uno tiene que buscarme entre 2 y 3 teóricos para sacar esas primeras variables. Es decir, que en una primera fase salen 6 teóricos. En el siguiente semestre se les pide otros 2 y en el siguiente semestre se les pide otros 2. ¿Sí ven? Entonces exponencialmente se va aumentando. ¿Sí? O sea, que ya puede llegar a 18. 6 por 3, 18. Mínimo de 2, mínimo grupos de 2, máximo grupos de 3. Individuales no pueden hacer investigaciones. ¿Por qué? Porque esto es trabajo. No, oye, mira, ya voy a pasar la lista. Entonces, la próxima clase tenemos que terminar el tema. Miren que vamos por la mitad. O sea, faltan otros aspectos del tema. Ya no falta mucho, pero hay que terminarlos de decir. Estos de acá. Bueno, dejémoslo hasta acá. Entonces, los resultados de esa investigación, por su misma lógica, será fáctica, universal, 100%, lo que acabé de explicarles. Aquí está dicho en la lámina, pero es lo mismo. ¿Sí? Entonces, la siguiente clase vamos a mirar la segunda pregunta. ¿Por qué debe haber una separación del sujeto y la realidad? Y, y escoger una característica. ¿Y por qué? ¿Y en qué consiste? Entonces, de aquí, en la próxima clase vamos a mirar esa última parte. La relación del sujeto-objeto en la investigación cuantitativa. Es decir, la pregunta 2 que está aquí. ¿Está claro? Mira que falta una segunda clase para terminar este tema. O sea que el próximo lunes les asigno su nueva tarea. ¿Sí me entendieron? Anda, no le estoy compartiendo la pantalla, Dios mío, espérense un segundo. Ay, espero que no le compartí la pantalla, perdón. Ya. Entonces, llegamos hasta aquí, ¿sí? Llegamos hasta aquí hoy. Vimos las características, miren todo esto que vimos. Me faltó fue poner esta lámina, porque ya yo les he dicho que los resultados de estas investigaciones tienen que ser fácticas, universalistas, 100%, todo eso que les dije. Para la próxima clase vamos a ver la pregunta número 2. La pregunta número 2 es la separación del sujeto y realidad en este enfoque. En el enfoque cuantitativo. ¿Sí? Que es diferente al enfoque cualitativo en eso. Aquí estamos todo el cuantitativo. Eso lo vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? No hemos terminado el tema. La próxima clase terminamos y le asigno su nueva tarea, que tendrá que ser sobre las variables. ¿Está claro ahí? Profe, y acerca del parcial. ¿Cuándo son las fechas de los parciales? Ya no son la otra semana. Otra semana. Wow. Desde esta semana y la otra. La otra semana es parciales. Bueno, el parcial será sobre esta clase, o sea, sobre este tema.
supone que esta semana es la otra, ¿no? Los parciales. Pero tengo que mirar, pero un momentico, déjame paso la lista primero y ya les digo esa parte. Para no demorarnos en eso. Y poder ya decir que faltan 5. Entonces ya Agudelo vino hoy. Aquí divido la pantalla por si me contestan por el... Navarro, diré presente, Navarro. Okay. Entonces Agudelo no está. Las hermanas Arteaga pues tuvieron un problema con lo del fluido eléctrico. Entonces, luz. No, el internet es la cosa. El internet, no me acuerdo. Creo que fue la luz más bien. Fue la luz. Barraza. Eso, presente. Vieleño. Presente. Bustos. Camargo. Aquí. Eso. Cantillo. Bustos ya contestó. Cárdenas. Okay. Carpintero. Profe, usted sabe, aquí en la jugada, como siempre. Consuegra. Presente. Dávila. Presente. Y Arco Franklin, por ahí estaba. De la Cruz Andrea. Presente. De la Cruz Laura. Presente. Díaz de Oro. Díaz Narváez. Profe, dijo y que se le fue la luz. ¿Cuál Díaz Narváez? Sí, profe. Okay. Díaz de Oro presente, ok. No, que dijo que sí está. Me acabo de decir que sí. Díaz Narváez. Díaz Narváez es la que tiene problemas de luz. Ahora sí. Díaz Rivera. Presente, profe. Domínguez. Dafne. Vanessa Sofía. Hernández. Hernández Lopera. Nada. Jiménez. Presente. Maldonado. Presente, profesor. Márquez Posada. Presente. Martínez Atencio. Presente. Martínez de Moya. Eso. Martínez Angeli. Eso. Mauri. Presente, profe. Morales. Eso. Natera. Navarro. También está porque dijo que se iba a ver la luz. Ojeda. Eso. Padilla. Peralta. Peralta. Aquí tengo que Peralta. Profe Natera presente. Ok. Sí, ya, yo puse que sí. Natera está. Aquí tengo yo que Peralta estuvo enferma. ¿Ya está mejor? Natalia Andrea Pérez Gutiérrez. Pérez Gutiérrez ya presente. Sí, profe. Ok. Peña. Presente. Piedradita. Presente. Polo. Frasca.
Eso. Rodríguez. Salcedo. Presente. Sánchez, Camila. Presente. Sánchez, Audit. Presente. Tapias. Presente, Tapias. Eso. Utria. Villegas. Presente. Ok, listo. Entonces, los demás no. Por diferentes razones no pudieron estar. Ya vamos a mirar enseguida la pregunta del parcial. Dice que era, es que tengo que los parciales son en noviembre. No son en octubre, me parece. Me miré mal. Me dejaron con la duda, mejor dicho. Y como dice el dicho, con una duda puede más que 1000 razones, ya voy a mirar. Esta semana, porque es parcial con la profe Melina esta semana. A ver, la voy a mirar acá, porque tomo un momento. De todas maneras, si fuera así el caso, yo lo que hago es que monto el parcial en el EVA y es sobre lo que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Si fuera el caso. Ay, Dios mío, abre. Esto se demora, se pega horrible. Eso. Y un prontico. Corte 2, parciales noviembre 4, me mandaron a decir. Y corte 3, diciembre 12. No sé quién le... Sigue diciembre, profe. ¿Cómo así? Ay, así me mandaron acá en un correo. La flexibilidad continúa, profe, este semestre, pero hay unas fechas de cierre de notas en el SINU. Ah, no, estas son las fechas de cierre. Si por alguna razón, recuerde las fechas de cierre, sino noviembre 4. El SINU cierra noviembre 4. Mentira. Profe. Entonces, dígame. De arco que el internet, no sé, no me dejaba decir, no me dejaba prender el micrófono. De arco. Ok, Franklin. No, sí, yo sabía que tú estabas, Franklin, te puse que sí. No, de pronto como estaba llamando ahorita, entonces yo estaba... No, bueno, tranquilo que no te puse ausencia en nada, yo sé que tú estás. Bueno. Entonces el 4 se cierra la plataforma. Y miro acá, 4 de noviembre. Por lo tanto, parciales serían miércoles ya. Imagínense. O sea que ya estamos en parciales. Wow. Wow. Y entonces, ¿qué hacemos? Yo no lo he montado todavía. Pero ¿cómo va a ser la fecha de cierre el 4? Tampoco puede ser la fecha de cierre el 4, porque apenas los parciales son 2 semanas. ¿Cómo va a ser fecha de cierre el 4 de noviembre? No puede ser. Tampoco puede ser. No puede ser. Bueno, entonces no nos vamos a dar mala vida. Yo voy a colocar el parcial. Lo coloco ya, no te digo que mañana. Yo lo coloco el lunes que viene. O sea que el lunes que viene no tenemos la clase para hacer el parcial. ¿Sí me entienden? El parcial va a ser hasta lo que vimos hoy, del paradigma. El parcial va a ser el paradigma. Tan sencillo como es el empírico analítico, ¿de acuerdo? Las características que tienen inmersas el método científico allí. Menos mal que me hicieron caer en la cuenta. Yo pensé que todavía faltaba para ese parcial. Pero aún así, esas fechas que me dieron no me cuadra tampoco, porque ¿cómo va a ser fecha de cierre si no el 4? Si apenas van a ser los parciales y uno después de eso tiene que darle una semana a la gente para nivelarse. No entiendo eso. Bueno, entonces chicos ya saben, entonces quedamos así. De todas maneras, el tema sigue siendo el mismo, el parcial sería hasta ahí, igual que el otro. Yo les monto las preguntas, ustedes lo contestan y me envían. Entonces, con más razón los que no me han entregado la tarea, entréguenla porque esa es la otra nota.
Bueno, profe, chao. Entonces, listo, hasta luego. Estén muy bien. Voy a confirmar de todas maneras. Tengan feliz resto de tarde.